Amigos y amigas de la Biblioteca Nacional de México, muchas gracias por acompañarnos en una charla más de ratones de biblioteca. En esta ocasión, quien nos acompaña es la doctora Lilia Vieira. Ella es doctora en historia, pertenece a la comunidad de investigadores del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, en donde pertenece al área de bibliografía mexicana del siglo XIX. Ella se ha especializado en estudios de prensa durante el periodo del Porfiriato y de otros aspectos del siglo XIX, y algo acerca de eso es de lo que nos va a hablar en esta ocasión. El tema de su charla de ratones de biblioteca es periódicos para documentar un cuatrienio olvidado. Entonces, pues los dejo con la doctora Lilia Vieira y muchas gracias por acompañarnos. Antes de comenzar, les recuerdo que si tienen algún comentario o alguna pregunta, anótenlo en la sección de comentarios. Si nos es posible atenderlo al final de la charla, lo haremos. Y si no, una vez terminada la transmisión, podremos atender sus preguntas y comentarios de manera escrita. Entonces, dejen sus comentarios y bueno, y los dejo con la doctora Lilia Vieira. Adelante. Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto que puedan acompañarnos. Deseo agradecerles a ustedes que nos acompañan, pero también a la maestra Ana María Romero de nuestro instituto, a Cuauhtémoc, nuestro Cuauhtémoc que me acaba de presentar y que hizo posible todo el proceso técnico para esta charla. Bueno, pues como ya les dijo el maestro Cuauhtémoc Padilla, soy Lilia Vieira. Yo trabajo en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Es un instituto particularmente interesante porque tiene la gran encomienda de administrar los fondos de la Biblioteca y la Hemeroteca Nacionales de México. Particularmente yo me ocupo de estudiar hemerografía. Trabajo con periódicos del siglo XIX y es ahí precisamente en este trabajo que desarrollo en donde llevo a cabo esta investigación que les planteo ahora, que son los periódicos para documentar un cuatrenio olvidado. Y bueno, déjenme que les cuente un poquito, que me haga un poco de historia para que ustedes sepan cómo surge esta investigación. Yo pertenezco a un seminario que ya tiene pues, más de 28 años que inició sus actividades. Es el Seminario Bibliografía Mexicana del siglo XIX. Desde hace 28 años se ha encargado de sistematizar las publicaciones periódicas que resguarda la Biblioteca Nacional, particularmente las del siglo XIX, y sus creadores, la doctora Guadalupe Curiel de José, que bueno, ya no está entre nosotros, y el maestro Miguel Ángel Castro, pues se dieron la tarea de reunir todos esos materiales que están en la Biblioteca Nacional, tanto libros como periódicos, de 1822 a 1910. Los motivos de su periodización se atienden primordialmente a que ya había una obra, que es la imprenta en México de José Toribio Medina. Y este investigador decimonónico, chileno por cierto, lo que hizo fue documentar todo lo que se había publicado en México de 1539 a 1821. Entonces, la doctora Curiel y el maestro Castro decidieron que lo que ya estaba, pues había que empezar a partir de 1822 a 1910. Se organizaron los libros, fue una tarea ardua, pero que culminó en 1997. Sin embargo, la cuestión de los periódicos sí fue un poco más tardada porque el proyecto era revisar cada uno de los títulos de periódicos. Imagínense periódicos como el siglo XIX, que tiene más de 50 años de vida, y revisar diariamente esos periódicos y atender a su historia, pues sí era una cuestión sumamente pues ardua. De tal manera que todo este proyecto logró finalizar una etapa de 1822 a 1876, el pasado año 2019, cuando se publicó el último tomo de toda esta investigación que llegó hasta 76. Y bueno, todavía les queda
pues la etapa de 1876 a 1910. Y entonces, bueno, ahí ya viene por qué mi digresión, porque me los llevé más hasta atrás en esta cuestión histórica. Pues tuve la oportunidad, yo colaboré en este seminario desde 1992 como becaria, tuve la fortuna de ser becaria, luego transité por el grado de técnica académica, y hace 3 años hubo la oportunidad de atender a un concurso para subir a una plaza, para poder concursar por una plaza de investigador, y pues ahí ya yo tenía que seguir mi propio camino, ya tenía que ir por mi cuenta, creando un proyecto independiente, con mis propios alcances, con la periodización, con objetivos. Y entonces decidí retomar toda la experiencia que había adquirido en el seminario Bibliografía Mexicana del siglo XIX para elaborar mi propio proyecto. Me planteé que a la doctora Curiel y al maestro Castro pues todavía les quedaba esta parte de 1876 a 1910, o sea, años en los que el crecimiento de periódicos es sumamente significativo y que pues es necesario hacer otros cortes. En el caso de la doctora Curiel y el maestro Castro, ellos hicieron cortes temporales de estudio que iban aparejados con etapas históricas. Por mi cuenta, yo pues cuando atendía este concurso de investigación, empecé a plantear por dónde podía ir mi investigación. Y bueno, paralelamente había yo desarrollado un proyecto, o había participado, más bien no desarrollado, había participado en un proyecto con la doctora Belén Clark, en el que ella estaba haciendo el inicio de una obra, una investigación de historia literaria. Y bueno, a partir de ahí yo conocí que la doctora Clark me lo dijo, que en el técnico de historia literaria el periodo de Manuel González no estaba estudiado. Entonces, a partir de ahí me empecé a plantear esta cuestión de Manuel González, porque, bueno, en historia, pues efectivamente, nosotros cuando hablamos de los periodos históricos mexicanos, casi siempre nos referimos a el porfiriato como un gobierno de 76 a 1910 en que Porfirio Díaz tuvo el poder, y no reparamos en qué pasó de 80 a 84, que ahí estuvo como gobernante Manuel González. Entonces, muchos consideran que para qué atender a Manuel González, y González era como el compadre de Porfirio Díaz, y que pues le dejó la silla presidencial y que se la guardaba, y que en realidad pues era un periodo que no tenía caso estudiar o no estudiar en particular. Entonces, bueno, es ahí donde yo me di a la tarea también de pues empezar a investigar la importancia de ese periodo. Además, eran 4 años sumamente significativos, 4 años en los que, bueno, la investigación implica hacer instrumentos útiles para los investigadores de la Hemeroteca Nacional, pero no solamente instrumentos útiles, herramientas para que puedan ustedes investigar, sino también pues ver qué se ha hecho sobre este periodo histórico, cuál es la aportación, cuál es la innovación de los investigadores que estamos ahí en bibliográficas. Y entonces les puedo decir que en materia de estudio de los periódicos, pues efectivamente ya hay algunos estudios de la prensa del cuatrienio de Manuel González, y son estudios que han hecho principalmente, una de las pioneras es María Eugenia Ponce, investigadora y maestra de la Universidad Iberoamericana. Ella fue una de las primeras que empezó a trabajar a Manuel González en el término de la cuestión de los ferrocarriles, pero después ella se une con un grupo de investigación en el que se desarrolla en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, y ahí empieza a colaborar con Fausta Dantús y Alicia Salmerón. Cabe decirles que Alicia Salmerón es otra de las investigadoras que ha hecho
pues haya publicado obras sobre este cuatrenio tan importante de la historia mexicana. Y entonces Gantú, Salmerón, María Eugenia Ponce y Miguel Ángel Sandoval son los que se han dedicado a estudiar la importancia de la prensa de este cuatrenio gonzalista, pero lo que ellos han hecho es fundamentalmente en materia electoral, o sea, cómo la prensa sirvió como una propaganda periodística para subir, para promover el voto, para organizar los comicios presidenciales en el periodo de Manuel González, y bueno, pues ya existe esto en cuanto a prensa. Debo decirles también que en cuanto a historiografía, por ahí está el trabajo de Silvestre Villegas, que hace énfasis en esta cuestión de la importancia de estudiar a Manuel González. Bueno, pero entonces dirán ustedes, bueno, si ya lo está estudiando Fausta Gantús, Alicia Salmerón, María Eugenia Ponce, este joven investigador Miguel Ángel Sandoval. Bueno, ¿qué está haciendo Lilia Vieira? ¿Por qué le quiere seguir por ahí? Bueno, pues fundamentalmente porque ellos han estudiado los periódicos electoreros, los que están promoviendo el voto. No son los únicos que existen. En la hemeroteca tenemos una riqueza de publicaciones periódicas de ese periodo que va más allá de los periódicos electorales, implica periódicos católicos, implica periódicos literarios, implica periódicos de las colonias extranjeras, implica periódicos científicos. Y bueno, es ahí donde está mi aportación, donde está la innovación en la investigación que desarrollamos ahí en bibliográficas. Bueno, entonces yo lo que empecé a hacer fue, para sistematizar estas publicaciones periódicas del cuatrenio gonzalista, las empecé a estudiar, a compilar a partir de las colecciones que tenemos en el Fondo Reservado de la Hemeroteca Nacional. Tenemos varias colecciones, en particular las que nos interesan del Fondo Reservado de la Hemeroteca Nacional son la colección general, la colección de misceláneas y, aunque no esté en el Fondo Reservado, es muy importante atender a la colección de microfilmes. Esos están en el cuarto piso del edificio principal de la Hemeroteca Nacional y son fundamentales porque a partir del microfilm se hizo la Hemeroteca Nacional Digital de México, que ahora todos disfrutamos porque pues, nos ayuda ahorita en esos momentos que no podemos acceder físicamente a los periódicos, nos ayuda a continuar con nuestras investigaciones, a seguir adelante ante esta contingencia sanitaria. Y entonces, a partir del estudio de la colección general, les puedo llegar a señalar que existen 67 títulos de periódicos que se publicaron en este cuatrienio gonzalista. Bueno, son 67 títulos en los cuales podemos hablar de periódicos que iniciaron antes de que Manuel González llegara al poder. Manuel González toma la presidencia en diciembre de 1880, el 1 de diciembre, pero antes ya Porfirio Díaz empezó a financiar otros periódicos. Y entonces, en este financiamiento, después los personajes como Ignacio Manuel Altamirano, que hizo La República, o Gonzalo Aurelio Esteva, que publicó El Nacional, pues continuaron más allá de la etapa en la que terminó el periodo presidencial de Manuel González, e inclusive lo apoyaron, dieron su apoyo restricto a Manuel González. Entonces, se crean periódicos significativos como La República, como El Nacional, pero también habrá otros periódicos como El Diario del Hogar. Generalmente, cuando oímos hablar del Diario del Hogar, pensamos en Filomeno Mata como un editor que tuvo problemas con Porfirio Díaz al final de su larga carrera en la presidencia. Sin embargo, no, a partir del estudio que estoy haciendo, pues es posible decirles que Filomeno Mata empezó su carrera como impresor desde 1877. Y entonces después con Porfirio Díaz lo subvencionó, se hacían licitaciones para ver quién imprimía los documentos y los periódicos del gobierno, y Mata era uno de los que andaban las licitaciones, no solo porque tenía una cercanía con Porfirio Díaz, también porque se sabía de la calidad de su trabajo. Pero
Bueno, pues cuando uno revisa toda la producción que se da en el periódico de Diario del Hogar, se da uno cuenta que pues, la máxima producción de Filomeno Mata va a ser en el periodo 80-84. O sea, después, cuando viene el otro gobierno de Porfirio Díaz, sigue trabajando Filomeno Mata, pero es menor. Entonces, cuando uno trabaja toda la producción de estos impresores, pues encuentra esta beta de la trascendencia del periodo de Manuel González que hizo posible esta producción de periódicos. Bueno, entonces esta revisión de los periódicos de la colección general nos deja ver que este periodo de Manuel González fue un periodo fructífero porque ahí aparecieron periódicos científicos, periódicos de medicina, como La Independencia Médica, La Voz de Hipócrates, bueno, del veterinario y el agricultor prácticos. Aparecieron también periódicos de colonias extranjeras. Los españoles, que casi siempre tenían dos periódicos, en esta etapa del gobierno de Manuel González, pues tuvieron un mayor número. Telésforo García publicaba el Centinela Español, luego llegó a ayudarlo en esta publicación Ramón Elises Montes. Termina el Centinela Español, Elises Montes se hace cargo de El Pabellón Español, pero luego otro español llamado José Barbier empieza a publicar La Voz de España, y también un editor asturiano llamado Juan de la Fuente Parres empieza a publicar la prensa. Entonces vemos la diversidad de voces de la colonia extranjera. También debo decirles que hay un periodista alemán llamado Juan Federico Hens, que no se ha estudiado y que también tiene una producción, no les voy a decir que a partir de Manuel González, no, él inicia antes, pero como impresor, pero en el periodo de González empieza a publicar un periódico que se llama La Familia, que es un periódico para los hogares mexicanos con el objetivo de educarlos, de instruirlos en valores morales, y bueno, es para mujeres tanto mexicanas como alemanas. Bueno, creo que me estoy excediendo en mi tiempo, pero bueno, ahí voy. Entonces, pero es que es muy rico la charla, yo pensé que no iba a tardar tanto, pero ahí vamos. Entonces, les decía de las colonias extranjeras, está Juan Federico Frenz, y bueno, vamos a dejar un poquito de lado la cuestión de la colección general y nos vamos con las misceláneas rápidamente. Las misceláneas son un material muy importante de la hemeroteca, del Fondo Reservado de la Hemeroteca Nacional, porque son periódicos de vida efímera. Como les decía hace ratito, los investigadores del Instituto Mora trabajaron los periódicos electoreros, los que surgieron en el periodo electoral cuando había candidaturas y demás. Entonces, estos periódicos apoyaban candidaturas y cuando terminaban las candidaturas, los periódicos desaparecían. De tal manera que cuando llegaban a la hemeroteca, pues eran quizás 6, 7, 8, 9 números, y eso no permitía que se encuadernaran solitos. Entonces, lo que hizo la hemeroteca, lo que hizo la institución fue juntar periódicos de ese tipo, así que fueron 7, 8, 10 números, y conformaron las misceláneas. Entonces, hay misceláneas ricas en esa etapa de 1880 a 1884. Y entre ellas les puedo decir, por ejemplo, el caso del periódico El 2 de Abril. El 2 de abril fue una fecha muy importante porque esa fecha Porfirio Díaz triunfó frente a las tropas francesas, y entonces a partir de esa fecha lo que hizo Porfirio Díaz fue recordarles a los mexicanos a partir de la fecha pues que él era muy importante, pero no solamente él, sino también los militares que lo ayudaron. Y en ese caso estaba Carlos Pacheco, que en 1880 lanza su candidatura para gobernar Puebla, y pues empieza la estrategia a decirle a los poblanos, Pacheco fue importante, perdió el brazo, perdió la pierna, y pues los poblanos, y en Puebla, y los poblanos pues pueden también retribuirle esa situación votando por él. Pero no solamente por él, sino también ya iba en paquete completo con Manuel González. Bueno, ese es el caso del periódico El 2 de Abril. O sea, las fechas van a ser muy importantes en la fundación de periódicos. Así se llama el periódico, El 2 de Abril. Luego les puedo señalar otro caso importante, otro ejemplo importante de las misceláneas, que es el periódico La Cintila Italiana. Es un periódico
producido por la comunidad de italianos en México. En el periodo de Manuel González se promueve la inmigración de italianos. Y entonces, este periódico no ha sido estudiado, si bien existe un libro de la Universidad de San Luis Potosí que habla precisamente de la presencia de los italianos en México a partir del gobierno de Manuel González, pues hay otros datos. A través de que uno revisa el periódico, puede darse cuenta que hay otros enfoques, otra información que será muy útil para revisarlos. Bueno, ese es el caso de las misceláneas. Y bueno, en el caso de los microfilmes, la importancia es que muchos de los materiales se pueden revisar, muchos de estos periódicos de los que ahorita les estoy hablando, que son ricos, que son valiosos, que son importantes en la investigación para documentar ese periodo de Manuel González, estos periódicos que están en microfilm pueden verse a través de la Hemeroteca Nacional Digital. Para llamarles un poquito la atención en función a las caricaturas, a cómo a través de las imágenes de González y de Porfirio Díaz, cómo lo retrató también la prensa. Les puedo mencionar el caso del periódico El Rascatripas, de La Casera. Y entonces esos periódicos están en la Hemeroteca Nacional Digital gracias a que forman parte de la colección de microfilmes. Y bueno, pues espero no haberme excedido mucho en la plática. Solamente quiero cerrar, creo que ya me pasé un poquito de mis minutitos. Les agradezco que me escuchen. Quiero cerrar destacando la importancia de la investigación que realizamos en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Es una investigación que sirve para dar a conocer los fondos de la Hemeroteca Nacional, pero paralelamente no solamente estamos sacando libros que hablen de esa riqueza de los materiales, sino también estamos haciendo aportaciones en la investigación para la historia, para la literatura y sobre todo para esta cuestión de la historia cultural, que ahorita está tan en boga y que nos habla de editores, impresores, lectores, formas de lectura. Entonces, bueno, ese es el valor de esta charla, que a mí me da muchísimo gusto compartir con ustedes y destacar la importancia de esta investigación para documentar este periodo de Manuel González, en el que pues, nos podemos dar cuenta de características particulares de su gobierno y de que definitivamente pues, no fue solamente el compadre de Porfirio Díaz, de que las cosas entre ellos no fueron muy tersas, hubo roces. Inclusive hace ratito les decía que algunos impresores lograron la subvención para publicar este periódico, por ejemplo el caso de Gonzalo Aurelio Esteva, pero ya que se iba González, ya que iba a terminar el periodo de gobierno de González, pues muchos empezaron a desmarcarse de la cercanía con Manuel González, porque eso implicaba que lo relacionaran con el presidente saliente. Y entonces muchos empezaron a criticarlo porque también necesitaban acomodarse políticamente, buscar nuevamente el apoyo financiero de los presidentes. Y no era un apoyo nada más así por necesitar dinero y por sacar adelante su empresa. No, de hecho, ellos también tenían proyectos culturales y en los periódicos los hacían posibles. Los periódicos fueron la forma en que Esteva, por ejemplo, él lo llega a destacar, es la forma en que él dio a conocer muchas de las novelas que no podían publicarse como libro porque era muy caro. Entonces, si lo metían en el folletín del periódico del Nacional, era mucho más barato. Entonces, su afán era educar a los mexicanos. Entonces, pues es el tipo de empresario, periodista, de dueño de periódico que es un ejemplo de todos los que son interesantes en esta investigación de Manuel González. Pues bueno, quizá me extendí un poquito, pero a mí me da muchísimo gusto platicar con ustedes sobre esta investigación. Entonces, bueno, sí. Bien, doctora Lilia Vieira, muchísimas gracias por esta plática. Estamos recibiendo comentarios y preguntas.
Y bueno, sobre todo algo que usted misma señala y es que una gran ventaja del tema del que nos habló es que muchas de estas publicaciones en efecto se encuentran en la hemeroteca digital. Entonces, si cualquiera de las personas que nos está viendo en casa siente curiosidad por conocer cuál es este diario del hogar o cuál es alguna de otras de estas publicaciones, vayan a la hemeroteca digital, es hndm.unam.mx. Eh, Vayan a la hemeroteca digital y básicamente déjense llevar por su curiosidad. Eh, y a ver, veamos, tenemos comentarios de eh, Gabriela nos pregunta si ella quiere saber si los fondos están en línea. Y en efecto, como usted misma lo comentó, doctora, estos documentos se encuentran en la hemeroteca digital, ¿correcto? Sí, sí, sí. Muy bien, también nos llegan felicitaciones de Luis Ábalos, eh, Ana María Romero, muchas gracias, Claudia Linet, René Ortega, Luz María Aguilar, muchísimas gracias por sus comentarios. Eh, Gracias. y bien, entonces si tuvieran más dudas o preguntas, o si están viendo esta transmisión ya no en vivo, sino la grabación, de cualquier manera anótenla en los comentarios y posteriormente la doctora Vieira podrá atenderla. Algo que también en lo personal me llamó la atención del tema que Sí, trató es esta cuestión de la fecha del 2 de abril, porque el 2 de abril de 1884 fue la inauguración del sí. servicio de la Biblioteca Nacional de México, ¿correcto? Sí, Vinculada sí, con esta fecha. de hecho fue una cuestión política porque hubo retrasos. José María Vigil tuvo problemas con la inauguración. Se había planeado hacer antes, pero hubo retrasos y entonces, pues, en cierta forma, para agradecerle a Porfirio Díaz, porque Porfirio Díaz dio muchos recursos económicos para la Biblioteca Nacional, pues decidieron celebrarla y abrirla el 2 de abril. Sí, vean ustedes cómo las fechas las utilizan mucho. Y el propio Filomeno Mata abrió su periódico, El Diario del Hogar, el 15 de septiembre. O sea, eran muy afectos a las fechas cívicas y a fechas que significan y significaban mucho para el hombre decimonónico. Sí, sí. Exacto. Muy bien. Bueno, de nueva cuenta, doctora Lilia Vieira, muchísimas gracias por esta No, charla. gracias a ustedes. En efecto, gracias también a quienes nos están siguiendo desde casa. Para concluir, los invitamos a que recuerden que mañana tenemos una charla en honor al centenario de Ray Bradbury. Es una conferencia virtual que impartirá el doctor Quirarte. Eh, Va a ser muy interesante, no se la pierdan. Recuerden que tienen que solicitar su acceso de manera con antelación, entonces no esperen al último momento. Revisen las publicaciones que hemos hecho al respecto. Ahí incluimos la liga en la que pueden ustedes solicitar su acceso. Y recuerden también que la semana siguiente tenemos una nueva charla de ratones de biblioteca, el jueves 10 de septiembre. El tema a tratar es Atlas de Áreas Verdes de la Ciudad de México y quien nos va a hablar al respecto es la doctora Ramona Pérez Bertruy. Entonces, no se lo pierdan. Tal vez muchos de ustedes no saben que en la Biblioteca Nacional de México tenemos también una amplia colección de mapas y la doctora Pérez Bertruy se ha dedicado a estudiarlos. Entonces, si quieren saber sobre este tema, los esperamos el jueves 10 de septiembre a las 6 de la tarde aquí en la página de Facebook de la Biblioteca Nacional de México. Y bien, entonces por hoy es todo. Muchas gracias por su atención, doctora Lilia Vieira. Muchísimas gracias por su charla Contrario, gracias. y gracias a todos en casa. Que pasen bonita tarde. Hasta luego. Hasta luego.